Un mal CGI y un par de memes desencadenó esta locura. Irónico. Hablemos un rato de Sonic 3 y de por qué vale la pena ver esta trilogía. Habrá que dejar un par de cosas claras, y es que si bien soy muy fan de Sonic, no fue hasta que vi la primera película que mi interés por el personaje despegó al máximo. Jugué algunos de los juegos cuando era niño, pero no demasiado como para recordar cuál de todos los títulos eran, ni de qué iba la historia, etc. Siempre vi a Sonic como una alternativa más divertida y menos repetitiva a los juegos de Mario, que si bien Mario es emblemático, no sé, siento que Sonic siempre tuvo una chispa única, algo que lo hacía más cool. Y como no soy tan gamer ni conocedor de los videojuegos, más allá de saber jugarlos, decidí que esta reseña solo se enfocaría en el apartado cinematográfico, es decir, evaluar la película por lo que es, dejando a un lado el fanservice y el análisis como adaptación del videojuego. Aunque créanme, desearía poder hacerlo. Ahora sí, a darle play. La primera película de Sonic es una perfecta mezcla entre comedia y acción mainstream. La comedia es efectiva, funciona para todas las edades y el fanservice no es abusivo. De hecho, lo que más sorprende de la película es cómo le dan un desarrollo a Sonic. No es nada profundo como una temporada de Arcane, es decir, estamos hablando de un erizo con super velocidad, pero es un desarrollo lo suficientemente justificado que de verdad te lo compras. Realmente empatizas con el personaje. No es un simple NPC con buen CGI para vender figuras de acción, etc. Nos presenta un personaje con un pasado y que termina teniendo una relación entrañable con personas que a lo largo de la saga se terminan convirtiendo en su familia. Pero ya tocaremos eso. En la segunda película la fórmula se repite, la relación entre Sonic y Tom ya está más fortalecida, Eggman se la pone más difícil, hay más fanservice del bueno y de nuevo, adaptan bien a los personajes. Knuckles y Tails no son los personajes con más matices en la historia de Hollywood, no tienen un backstory como para sacar 5 spin-offs, pero tampoco los necesitan. Hasta donde he investigado, la historia de Knuckles y la forma en cómo conoce a Sonic es bastante fiel. Lo mismo con Tails. Es una historia simple y entretenida para pasar el rato. Lo que tal vez sí pierde esta segunda película es, bueno, la comedia. No es mala, ojo, pero es opacada por la acción. Los chistes son un poco más infantiles y la película pierde un equilibrio entre comedia y aventura, centrándose de lleno en la aventura, valga la redundancia, y el entretenimiento, algo que sí cumple. De nuevo, eso no es malo. Digo, el público objetivo de estas películas, ¿cuál es? Ey, la plata no mana, la plata nunca mana, la plata no mana, la plata. No es malo, pero desilusiona un poco ya que sientes que solo va dirigida a los chamacos. Ahora, esto sí es un peliculón, papito. Y no estamos hablando de una película que participe en Cannes, ni que revoluciona la animación en 3D, ni siquiera de una película que proponga algo nuevo. No, por supuesto que no. Es una peli de Sonic, tío, joder, que primero hay que hacer algo bien para después cagarla 10 veces. Estamos hablando de un blockbuster, sí, pero de un buen blockbuster. La acción, sin duda de las 3 películas, esta es la mejor. Esta es la que mejor escenas de acción tiene y con efectos especiales muy superiores a las 2 anteriores. No solo sientes que están simulando la secuencia de un videojuego, también sientes una evolución en las peleas. Los movimientos de cámara, las acciones de los personajes. Es como John Wick, pero con Sonic y sin sangre. Nunca mejor dicho. Especialmente en las peleas entre Shadow y Sonic al principio. No te aburres nunca, la historia hace muy bien en siempre mantenerte entretenido, incluso en los momentos clichés donde ya sabes qué va a pasar. La película hace el esfuerzo en que te intereses en cómo pueda pasar ese momento cliché. Si bien esta franquicia va dirigido a un público para todas las edades, esta vez la historia toma algunos riesgos pequeñitos que acercan a la película a un tono, entre comillas, oscuro. Si viera esta película con 9 u 8 años, probablemente sentiría ese cambio de tono, que el camino por el que pasan los personajes es más dark de lo que ya venían haciendo. Y si lo ves desde ojos adultos, digo, no es la gran cosa, ¿no? Estamos hablando de una masa audiovisual hecha para vender juguetes. No es la gran cosa.
cierto, pero se agradece que la película y los personajes tengan el tiempo y el mínimo desarrollo, por lo menos lo suficiente, para que puedas verlos cerca de esa oscuridad. A ver, tenemos un prota, 2 mejores amigos, figuras paternas, 3 villanos y uno de ellos tiene un pasado trágico. Por ahí vamos bien. Jim Carrey no necesita mucha cobertura. Es perfecto, todos lo amamos, es un buen Robotnik, bla 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 bla. Sus 2 papeles en la película le dan un plus a la interpretación de Eggman. Y respecto al arco de su personaje, me parece que es un camino que deja al personaje en una vara alta, dejando un gran ejemplo de lo que la aprobación familiar puede representar y las consecuencias negativas que tiene cuando se busca de manera desmedida. A diferencia de cierto material audiovisual que desperdicia por completo a sus personajes de apoyo, esta trilogía nunca se olvidó ni hizo a un lado la importancia que cada personaje tiene para Sonic, ni siquiera de los personajes terciarios. Refuerzan su vínculo con cada uno de ellos, hasta el punto de convertirse en su familia, en los momentos buenos y en los malos. Sonic, al igual que Deadpool, por ejemplo, nunca destacó por tener grandes historias o tramas profundas, quitando algunas excepciones. Lo que hace a Sonic tan atractivo es que es cool, es diferente, no se deja llevar por nada ni por nadie y simplemente vive su vida a su manera, actúa a su manera y es un héroe a su manera. No necesita un backstory para ser un personaje interesante, algo que todas las películas de Sonic lograron y parece que seguirán logrando. En ningún momento sientes forzada la participación de ningún personaje. Su tiempo en pantalla hace que cada uno tenga chance de relucir y brillar. Nunca están de más. Y respecto a personajes muy terciarios, hay cameos y siguen habiendo apariciones de personajes que tranquilamente podrías pensar que fueron olvidados o que ya no son importantes en la historia. Y aún así, tienen un momento. Tails y Knuckles complementan a Sonic más allá de ser sus amigos. Tom y Maddie siguen estando por a él y le recuerdan de dónde viene y que todo lo que ha vivido en la trilogía ha sido por una razón. Sonic podrá ser muy cool, muy veloz, muy noble y muy poderoso, pero no es perfecto. Algo que a lo largo de la película aprende luchando entre sus luces y sombras. Y hablando de sombras, ¿por qué no hablamos de Shadow? Este es el personaje de la película. Es él quien se roba el tiempo en pantalla y es él quien se roba la empatía del público. Hay una gran carga emocional muy fuerte alrededor de él. Está lleno de ira, de sufrimiento. Su pasado y motivación giran alrededor de su dolor y lo sientes con tan solo verlo. Casi ni habla en la primera parte de la película y solo con la mirada ya te transmite todo lo que siente. Y eso, mis amigos, es lo que uno quiere ver en un buen blockbuster. Personajes que sientan, que sufran, que en situaciones que lo superan se cuestionen su papel que les corresponde en su historia y en el de las personas que tienen a su alrededor. Fue una muy buena decisión por parte de Paramount el haberlo elegido como el villano de la tercera película. ¿Por qué? No solo porque pone a prueba a Sonic, sino que también termina siendo su opuesto. Un reflejo perfecto de lo que Sonic pudo haber sido en otras circunstancias, proyectando ese dolor interior de su infancia, esa ausencia y esa pérdida. Pese a todo lo visto en la trilogía, es algo dentro de él que no ha desaparecido. Shadow es el único personaje que consigue sacar a la luz esa ira, esa rabia que vive en su interior. Lo vemos en sus ojos, que dejan de ser los juguetones y audaces de siempre a unos consumidos por la venganza, asomando en ellos una oscuridad que hasta ahora no has visto en el personaje. Un lado oscuro que, si bien lo consume, no lo hace hasta el punto de abandonar quién es él en el fondo, convirtiéndolo en el opuesto perfecto para Shadow, mostrándole que a pesar de su pasado lleno de pérdidas, también él pudo y aún puede tener otro camino. Volviendo a lo que mencioné al principio y del porqué de este video, ¿vale la pena ver la trilogía de Sonic? Como alguien que creció más de una década viendo películas de personajes que solo brillaban en su medio original, que muy pocas veces se pensaba o creía que era posible que esos personajes y sus historias pudieran ser adaptados al cine de manera correcta, que esas historias no solo rompieron con esa falsa percepción, sino que lograron elevar a los personajes a tal punto de hacer historia. Tal vez hoy en día esos momentos de gloria no se recuerdan igual. Tal vez recordamos más lo negativo y lo que se perdió a lo largo del tiempo. Pero viendo cosas como estas, yo aún sí puedo recordarlo. Como alguien que vivió esas películas, puedo decir que Sonic tiene ese carisma, esa emoción, ese ritmo, esas escenas postcréditos, esos actores, ese interés y esa calidad que tienen los buenos blockbusters.